Ahí sí. ¿A usted le sale que estoy grabando? Sí, Sí, profe. sí, profe. Gracias. Y les tengo un pequeño PowerPoint. ¿Lo ven en pantalla completa? Sí. Gracias. Ya. Entonces esto sería como la clase 1. Como clase 1, vamos a revisar la guía 1, que se las mandé por WhatsApp o la pueden sacar de la página. Igual toda la primera parte de la guía es lo que vamos a ver en el PDF, o sea, la presentación. Y la segunda parte de la guía yo igual se las voy a compartir para que la veamos todos juntos. Ya. Lo primero que dice la guía es que para la prueba de comprensión lectora, lo más importante que tienen que saber es que leer es un proceso interactivo y complejo. ¿Qué significa esto? Que en la prueba uno no está leyendo por leer. No es lo mismo que cuando uno lee en su casa tranquilo, sin prestarle mucha atención a las cosas. En la prueba uno tiene que estar interactuando así como prestándole mucha atención a los textos y tiene que hacerse preguntas complejas mientras lo lee. La prueba actual, que es la prueba de transición, tiene 65 preguntas, que cuenta con textos literarios, no literarios y provenientes de los medios de comunicación. Las pruebas de comprensión lectora, o sea, la parte de comprensión lectora tiene 52 preguntas y la parte de vocabulario tiene 13 preguntas. Algo muy importante que ustedes van a tener que aplicar son las... Segundo. Ahí. Ya no importa. ¿Me ven el mouse cuando lo muevo? Sí. Ahí. Van a tener que estar muy atentos a las estrategias de comprensión lectora, que son rastrear y localizar, relacionar e interpretar y evaluar y reflexionar. Como profes del PREU, lo que queremos es que ustedes sepan estas tres estrategias y cuando lleguen a una pregunta, ustedes digan ya, esta pregunta se trata de eso y por eso se contesta así. Relacionar e interpretar. Esto es cuando ustedes le dan sentido al texto leyendo las distintas partes. Por ejemplo, la parte 1 habla de perros y la parte 2 habla de gatos. Ustedes tienen que ser capaces de relacionar que el texto está hablando de mascotas. Evaluar y reflexionar es... ah, perdón, me mordí la lengua. Demostrar comprensión del texto, estableciendo relaciones críticas entre el texto, su contenido y la posición que los lectores puedan adoptar. Esto viene ya de cuando ustedes tienen una opinión propia sobre el texto, sobre si el actor de los personajes está fundamentado, si está de acuerdo con su punto de vista, o si quizá ustedes están en contra de lo que dice el texto. Pongamos un ejemplo malo, pero así como para dar el ejemplo, sería por ejemplo que el texto hablara sobre el feminismo, y yo fuera una persona muy muy machista y digo que no, que el texto está mal. Entonces, eso sería que yo hice una evaluación y una reflexión. Probablemente yo estaría mal, pero ahí estaría haciendo el hecho de una evaluación y una reflexión. Ahí me faltó rastrear localizar en el PPT, perdón. Rastrear localizar es cuando ustedes leen información textual del texto, valga la redundancia. Por ejemplo, si el texto dice el 13 de abril fuimos a comer con mi familia y la pregunta es ¿cuándo fueron a comer? Ustedes llegan, leen el texto y dicen el 13 de abril. Rastrear localizar es como cuando los perros huelen algo y lo rastrean. Eso es llegar y ver dónde están las cosas en los textos. Ya. Las preguntas, como habíamos dicho antes, había de dos tipos, las de comprensión lectora y las de vocabulario. Así que vamos a partir revisando la primera pregunta de comprensión lectora. Ustedes primero tienen que leer el texto y después vamos a contestar la pregunta que está en la otra diapositiva. ¿Quieren que lo lea yo de vuelta o prefieren que lo leamos todos callados? Profe, como quiera. Demos un par de minutos para leerlo.
Sigamos. A partir de la información del segundo párrafo, ¿qué se infiere? Llegue la pregunta y se infiere, no nos referimos a información que está textual en el texto. Si quieren, pueden decirme como cuál es la opción que ustedes opinan a través del chat o a través de voz. Profe, no sé si está bien, pero yo creo que puede ser la C. Puede ser la C. Y Ya. la A. Entonces tengo opciones, la C y la A. Amanda también dice que es la C. Leamos el segundo párrafo todos juntos de nuevo. Aquellos locales porteños que tengan un salón mayor que 100 metros cuadrados deberán destinar a un lugar especial que no supere el 30% de la superficie total del comercio, con ventilación adecuada para que los fumadores puedan hacerlo sin molestar al resto de los clientes. De eso podemos sacar que la respuesta correcta era la A. El emisor señala que aquellos locales que tengan los 100 metros cuadrados. Por eso ustedes saben que los porcentajes suman 100 y el 70% del local estará destinado a los no fumadores. ¿Por qué no sería la C? Porque en ninguna parte diría que todas las zonas de fumadores tienen una ventilación acorde al número de clientes. Ya, profe, ya entendí. Gracias. Sí, porque, por ejemplo, en ninguna parte dice que tiene que ver con el número de clientes. Como si se pasan de si yo en 10 metros cuadrados pongo a 100 personas, aunque tenga la zona de fumadores chicas, eso no afecta en nada como la calidad de mi ventilación. Y después vienen las preguntas de vocabulario contextual, en el que solo estamos buscando qué significa la palabra. El texto que vemos ahora dice: solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado. En estas preguntas solo vemos una palabra y nos preguntan a qué se refiere conmoverse en el texto anterior. ¿Cuál sería su sinónimo? Profe, por si acaso están respondiendo en el chat. Sí, sí, lo estaba leyendo. Ah, ya. Ya. Ahora todos contestaron que era la D o la E, creo, porque el mensaje anterior, creo que el que me contestó C era para la pregunta anterior. En este caso, la respuesta correcta es la D, perturbarse, porque según el diccionario, dice que la palabra corresponde a una perturbación del ánimo de una persona. El padre está preocupado de que el hijo sufra una perturbación por causa de su sensibilidad, como de que el hijo se sienta mal porque el padre es muy sensible. Entonces por eso va que la opción correcta es D. No es desconectarse, porque conmoverse no significa lo mismo que desconectarse. Conmoverse es sentirse como, no quiero decir movido porque esta es la palabra, pero es como sentirse tocado, como cuando te emocionas con algo, eso es conmoverse. En cambio, desconectarse, en este caso sería lo contrario. ¿Queda alguna duda con esta pregunta? ¿O seguimos? Yo no, por lo menos, profe, no tengo duda. Todo claro. Excelente. Y seguimos con el segundo tipo de ejercicio, en el que leemos el texto y después hay explicación, como cada palabra tiene la explicación de cuál sería su posible respuesta. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas.
Y te pregunta, ¿cuál es el sentido de terroríficos en el fragmento anterior? Me llega que todos están diciendo B larga. ¿Alguien quiere decir por qué cree que es B larga? Entonces lo digo yo. En el P. La palabra terroríficos viene de que da terror, o sea, que te den miedo. Por eso en este caso la respuesta sí sería espeluznante, porque es la que habla de los temores que existen dentro de nosotros. No se refiere a eventos trágicos, ni ilusorios, ni condenables, ni despreciables, sino que terroríficos, o sea, que dan miedo. Y eso es lo mismo que dice en esta parte del PowerPoint. Si alguien está leyendo la respuesta en la guía que les pasé, está haciendo trampa. Pero la guía ya venía con respuesta, así que no importa. Y entonces quería que supieran que, como el PowerPoint era para que vieran que esos son los tipos de preguntas más importantes así como la distinción más grande. Están las preguntas de que es necesario leer el texto y entender a qué se refiere. Y están las preguntas de vocabulario que son qué significa cada palabra. Ahora voy a dejar de compartir esto. Y vamos a leer todos juntos el segundo texto, o sea, el texto largo de la guía, para que podamos contestar las preguntas juntos. Les comparto de nuevo. Díganme, ¿ven la guía? Sí, profe. Sí, profe. Leamos todos el texto de El Ya está ahí.
Denme un segundo, chillos, que voy a cambiar la forma de compartir. Ya, profe. Que me acordé que con el... A ver, ¿lo ven bien? ¿El PDF? ¿Ven que Sí, lo voy profe. moviendo? Ya, Sí, profe. entonces... ¿Lo seguimos leyendo o pasamos a las preguntas? Yo por lo menos terminé, profe, de leer. Ya. Lo Si mismo. alguien no ha terminado, me dice y podemos volver al texto. Entonces empecemos con las preguntas. ¿Cuál es el sentido de la palabra límpido en el contexto del cuarto párrafo? Entonces lo que ustedes ojalá hicieran aquí sería primero ir a buscar límpido en el cuarto párrafo. Aquí está. Y entonces dice, la noche del río Jorquera, invitada con la claridad de nuestro límpido cielo nortino, a reunirnos al lado afuera del rancho. Entonces, con esa frase leída, ¿cuáles a ustedes les tincaría que podrían ser? ¿Cuál correspondería con límpido? O al contrario, me ¿Ve, pueden decir profe? como, ah, perdón, ¿Ve? no, ¿Ve? B, ah, ya. Sí. Sí, pues la claridad del cielo hacía una noche muy atractiva para reunirse afuera del rancho. Y eso ven que era exactamente lo que decía el texto. Con la claridad del cielo nortino a reunirnos afuera del rancho. Como en este caso, la alternativa B les dice al tiro lo mismo que le estaba diciendo el texto. Por eso tienen que pillarlo al tiro. Los demás, por ejemplo, no dicen que invitaba al cielo a reunirse afuera, excepto la D, que invitaban a contemplarlo mientras fumaban un cigarrillo. Entonces ustedes al tiro leyendo las 5 alternativas tendrían que haber pensado que podría ser la B o la D. La B claramente estaba mucho más cercana a lo que decía el texto que la D. Nunca se menciona una gran cantidad de constelaciones durante el texto. Entonces por eso la D no sería en comparación a la B. Este era un ejemplo, por ejemplo, de pregunta que era rastrear y localizar, porque ustedes tenían que encontrar en el texto qué es lo que decía. Sigamos con la pregunta 2. ¿Ustedes cómo se les ocurriría empezar a pensar para contestarla? ¿Qué harían? Volver al ¿Cómo, profe? párrafo. Contestó uno de los compañeros, perdón, no vi quién fue, que volver al texto. Y sí, alguien menciona en el texto que es que es justo y muy inteligente. Entonces podemos buscarlo. En algún párrafo, ¿ven que mencionan a alguien como justo e inteligente? Isaac dice que en el párrafo 5 cuentan que es justo y muy inteligente. Y aquí los que estaban prestando atención en el texto, ¿sobre quién estábamos hablando? Si cuentan que es justo e inteligente, y en una oportunidad un arriero lo encontró cerca de su corral, ¿estaremos hablando de él? Como dice Antonio Exacto, del hermoso guanaco llamado Yastay. Se ilusiona. La pregunta 3 nos pregunta cuál sería un sinónimo de prodigiosos. Entonces primero tendríamos que buscar donde dicen la palabra prodigiosos en el texto. ¿En qué párrafo está prodigiosos?
En el 3. En el 3. Ahora sí, me siento relajado para decirles que hay arrieros que son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias. Entonces lo importante aquí es que hay arrieros que son realmente prodigiosos. El A3 sería la A, talentosos, porque habla de cómo son buenos haciendo cosas. No sería milagrosos, como vi que alguien dijo, porque milagrosos ya sería como una palabra demasiado alta para lo que es prodigiosos. Como que son buenos, no son seres superiores. No sé si me explico con eso. Y la Sí, última profe, nos... se entiende. Gracias. Y en la última se pregunta, ¿quién es el Yastai? ¿Quieren contestar al tiro o queréis que volvamos al texto a buscarlo? Volvamos al texto, profe. Ya. Entonces, ¿en qué párrafo les dicen qué es el Yastai? ¿O quién es? En el 2. En el párrafo 2. El Yastai es un hermoso ejemplar de guanaco, mucho más grande que los otros machos, inclusive el jefe de la manada, que llamamos relincho. Y el jefe de todos los relinchos es el Yastai. Entonces, como habían dicho Moisés y Monse, no, perdón, Amanda y Monse, el Yastai es B, el jefe de los relinchos. ¿Les queda alguna duda con alguna pregunta? No, profe. No, profe, nada. Ya. Como la idea de esta guía es que ustedes vieran que como para las preguntas de rastrear y localizar, ustedes todas van a tener que como ir buscando en el texto, como paso a paso, dónde está lo que buscamos. Para que así ustedes puedan leer las preguntas, decir ya, esto es rastrear y encontrarlo al tiro. Esto no sé si va a durar como un par de días más, o si al tiro vamos a pasar a la siguiente, como a la siguiente habilidad. Pero por lo menos creo que la próxima clase van a seguir haciendo esto con los textos. Así que esto sería la guía de hoy. Y la clase no nos quedó tan larga. ¿Alguien no me mandó mensaje para ponerlo en lista? Yo, profe. Mándame tu nombre por interno, por favor. Yo, profe. Y si los demás mandaron su nombre, están libres para irse. Muchas gracias por venir. Chao, profe. Chao, Chao, que les profe. vaya bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, Nos vemos en la profe, otra clase. cuídate. Que esté bien. Nos vemos, que les profe. vaya bonito. Chao, gracias. Nicole Bravo. ¿Estás lista en la lista, Nicole? Kimberly, las clases anteriores te anotaste en la lista que mandamos. No, es que pensé que las pasaban como ustedes, Ah, pero no. estuve no. Ya estuviste en las dos, te cambio entonces las dos. Sí, porque uno es usted y el otro la profe, sí estuve. Sí, sí, Sí. sí. Pero habíamos mandado que como la página no estaba lista esos días, habíamos ¿Ya? mandado un formulario. Pero yo te cambio el tiro en las otras clases. Ya. Kimberly San Muchas gracias. Martín. Que te Sí, ven, cuídate. igual. Chau.